Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16. Antes de leerlo, vamos a encomendarnos en oración hacia nuestro Dios. Cierren sus ojos, por favor. Dios mío, Señor, Padre amado, te doy gracias por este día. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, porque pudimos recordar, Señor, tu evangelio a través de la Santa Cena. Pudimos recordar, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en aquella cruz, Señor, derramando tu sangre preciosa, Padre Santo, por nosotros. Te pido, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, que esté obrando en mí en primer lugar, para que tú me estés usando, Señor, para predicar tu palabra correctamente y fielmente, y para que tu Espíritu Santo también esté obrando en los corazones de mis hermanos, para que ellos salgan de esta reunión con un corazón cambiado, transformado por el poder, Señor, de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí. Acompáñenme a Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aunque sacaban los enfermos a las calles, y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Muy bien. Leyendo este texto, nos podemos preguntar, ¿por qué ya no ocurren milagros así de esa magnitud como lo que acabamos de leer? Por ejemplo, como en el versículo 15, que decían que sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos, y todos eran sanados. ¿Se han preguntado alguna vez por qué ya no se ven milagros de esa naturaleza o de esa magnitud? Quizás por ahí alguno me podría decir, pero hay iglesias, yo conozco iglesias donde sí se ven milagros y hacen campañas de sanidades, hacen liberaciones. Pero ¿será cierto eso, hermanos? ¿Será que esos milagros que se realizan en esas iglesias, será verdad? Y esto es lo que nos pone a pensar y a hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál es el propósito de los milagros? Ese es el título también del sermón. ¿Será que el propósito de los milagros será tu propio beneficio? ¿Será hacerte feliz? ¿Será hacerte la vida más fácil? ¿Será el de asombrar a las multitudes? Y bien, para entender este pasaje debemos leerlo en su contexto. Recuerden lo que había estado sucediendo. Como vimos la semana pasada, había una pareja de esposos que se llamaban, ¿cómo? Ananías y Zafira. Muy bien. Ellos habían muerto, como vimos, ¿por qué? Por mentir al Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 11 nos dice lo siguiente, del mismo capítulo 5, versículo 11 nos dice, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Y por qué vino gran temor sobre la iglesia?
¿Saben por qué? Porque ellos entendían, mis hermanos, y esto quiero que entiendan también ustedes, que con Dios no se juega. Con Dios no se juega, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Quizás ustedes puedan engañar a los hermanos, a los líderes, a los pastores, pero a Dios no, porque Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Así que es por eso que el Espíritu Santo de Dios es clave en la iglesia. Versículos 3 y 4, como vimos la semana pasada, dice lo siguiente. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Versículo 4 dice, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Recuerden que uno de los propósitos del libro de los Hechos, mis hermanos, es describir el nacimiento de la iglesia primitiva y la expansión del cristianismo. ¿Cómo? Por medio del evangelio, por medio de la predicación de la palabra. La iglesia tenía una misión. ¿Cuál era? Ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y como vimos, como hemos venido estudiando ya el libro de los Hechos, esto solo se pudo realizar cuando el Espíritu Santo llegó en la fiesta de Pentecostés. Fue por medio de la llenura del Espíritu Santo que Pedro pudo predicar con valentía frente al pueblo y frente a las autoridades religiosas de la época. Esto lo hizo en 2 ocasiones, como venimos estudiando también. Luego, en una ocasión, Pedro y Juan fueron encarcelados y amenazados, y la iglesia, ¿qué hizo? La iglesia se encomendó a Dios en oración y Dios respondió la oración de la iglesia. El lugar, dice el texto, el lugar donde estaban reunidos, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Es por eso, mis hermanos, que el Espíritu Santo es clave en todo el libro de los Hechos. La predicación de la palabra, los milagros y las conversiones, todas estas cosas fueron hechas en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos va a narrar este episodio que acabamos de leer para saber cuál es el verdadero propósito de los milagros en la iglesia primitiva. Versículo 12. Primero vamos a ver quiénes hacían las señales y prodigios que nos dice la palabra de Dios. Versículo 12 dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, algo que caracterizaba a la iglesia primitiva eran el hecho de que habían muchas señales y muchos prodigios. Es decir, se hacían maravillas, milagros, sanidades, expulsar demonios. Y este es un detalle muy importante hoy en día, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas desean ver también señales y prodigios. Pero hay que aclarar algo. Note que Lucas dice que estas señales y prodigios no fueron realizados por los discípulos en general, no, sino que fue realizado por mano de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículos 43, nos dice algo similar. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por mano de los apóstoles.
Así que si hoy en día ya no hay apóstoles, que es lo que creemos nosotros como iglesia, el último apóstol, ¿quién fue? Juan. Juan, muy bien. Sí, el último apóstol fue Juan, el último con vida. Entonces, mis hermanos, si ya no existen apóstoles hoy en día, debemos suponer que ya tampoco hay personas que hagan señales y prodigios. ¿Por qué? Porque estas señales y prodigios tenían un propósito específico. Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 33, que está ahí nomás, a una página, los que tienen Biblia física. Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 33, está el propósito de las señales y los prodigios. Dice así: la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, y abundante gracia había sobre ellos. Entonces ahí podemos ver cuál es el propósito de las señales y prodigios. Dice que con gran poder, ahí vemos las señales y prodigios, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Ese era el propósito, mis hermanos. Las señales y los milagros no son para glorificar al hombre. Las señales y los milagros siempre han sido para glorificar a Dios. Pedro y los demás apóstoles, ellos no decían dentro de sí: miren lo poderoso que soy, miren las señales que hago, miren los prodigios que hago. No, mis hermanos, sino que ellos predicaban acerca del poder de Dios para resucitar a los muertos. Jesucristo, mis hermanos, el Hijo de Dios, no murió como muchos pensaban en ese tiempo, en esa época, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó al tercer día. Y es por eso que ellos predicaban, los apóstoles predicaban con poder para testificar acerca de la resurrección de Jesucristo. Ese era el propósito, mis hermanos. Y entender esto es parte fundamental del Evangelio y es parte fundamental para nuestra fe también. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, los que están tomando nota, ahí apúntenlo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 17, nos dice lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados, dice el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, las señales y los prodigios servían para testificar el poder de Dios por mano de los apóstoles. Y para testificar ¿qué? Acerca de la resurrección de Jesucristo, que es lo que ellos predicaban y que es parte fundamental del Evangelio. Una de las características también que vemos en el texto que acabamos de leer es que el pueblo de Dios siempre estaban unidos. El texto nos dice en el versículo 12 que todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Todos estaban unidos en el pórtico de Salomón. ¿Y qué tiene de importante este detalle, el pórtico de Salomón? Bueno, dos cosas. En primer lugar, era un espacio que era lo suficientemente grande para que abarque a la iglesia y a los judíos que no creían en Cristo. Según se hicieron ¿cómo se dice?
una aproximación de que tenía la capacidad para almacenar hasta 10.000 personas. Y segundo, era un lugar perfecto para que todos los incrédulos y los judíos que no creían en Jesús vieran también estas señales y vieran también estos prodigios. Y lo más importante, mis hermanos, lo más importante era que ellos podían escuchar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la unidad de la iglesia también es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Y es fundamental también para la vida cristiana de uno mismo. No podemos crecer espiritualmente si no estamos unidos. Y lo que hacemos, mis hermanos, de venir domingo tras domingo a escuchar la palabra de Dios, a alabar a nuestro Dios, es dar testimonio precisamente del Evangelio, es dar testimonio del amor, de la unidad y de la hermandad que se vive dentro de la iglesia. Así que, hermanos, es importante por eso estar unidos como iglesia. El texto también nos dice algo interesante, que las personas del pueblo, o sea, los que no eran cristianos, dice que estaban admirados por el pueblo de Dios. Versículo 13 nos dice: pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en alta estima. Como les dije, estas personas del pueblo no se atrevían a juntarse con los discípulos, quizás porque tenían temor a las autoridades. Recuerden que las autoridades habían amenazado de expulsar de la sinagoga a todos los que siguieran a Jesús. O también tenían seguramente temor por lo que había pasado con el caso de Ananías y Zafira, esta pareja que murió por mentir a Dios. Y el versículo 11 nos vuelve a decir que vino gran temor, no solamente en la iglesia, sino que vino gran temor sobre todos los que supieron estas cosas. No se atrevían a juntarse, sin embargo, el pueblo los admiraba grandemente. Y esto me hace acordar, hermanos, a la escuela. Sé que todos pasaron por la escuela. Y en la escuela habían 3 grupos de personas. Estaban las personas normales, se podría decir. Estaban los rebeldes que se saltaban atrás, como muchos acá. Y estaban las personas inteligentes, ¿no? Que nosotros los llamábamos nerds o algo así. Que siempre eran los más correctos, los más aplicados, los más disciplinados. Y nosotros, en cierto sentido, los admirábamos a ellos. Los admirábamos, pero no queríamos juntarnos con ellos, ¿cierto? No queríamos juntarnos con ellos, quizás por el qué dirán, y porque ellos tampoco no eran muy populares, que digamos, ¿no? Ellos como que se sentaban, se aislaban del mundo. Y es más, en las películas estadounidenses también podemos ver eso, que la mayoría de películas, nadie se quiere juntar con esta clase de personas, con los nerds, y todos quieren ser populares, obviamente, y siempre vas a ver en las películas que el personaje principal es el que juega fútbol americano, que se enamora de la chica que es porrista, y al fin y al cabo nadie quiere juntarse con ellos. Pero algo que debemos tener siempre por seguro es que estas personas, o bueno, yo en particular, siempre pensaba que estas personas tenían el futuro asegurado. Y es la verdad, o sea, si ustedes, no sé, recuerdan a los de su promoción, de su escuela, a esas personas, a estos inteligentes, ahora los vas a ver y son ingenieros, son, no sé, profesores, son administradores, contadores. Y uno dice, wow, si me hubiera juntado con ellos, otra hubiera sido la historia. Bueno, lo mismo estaba pasando con las personas del pueblo judío, los que no eran cristianos. Ellos estimaban a los apóstoles, es más, estaban sorprendidos por las señales, por los milagros que ellos hacían. Ellos sabían que estas señales, estos milagros, eran
por mano de Dios, por el poder de Dios. Era una obra del Señor. Pero aún sabiendo esto, mis hermanos, ellos no se atrevían a juntarse con ellos. Y es muy común, hermano, que las personas del mundo, los que no son cristianos, tengan cierto respeto o admiración por los hijos de Dios, ya sea por su conducta, por su forma de pensar, por su bondad, siempre y cuando demos buen testimonio, ¿cierto? No siempre es así, no siempre nos van a admirar, no siempre nos van a respetar, pero suele pasar. Lo que sí suele pasar más a menudo, mis hermanos, es que las personas del mundo no se quieran juntar contigo, porque capaz piensan que les vas a lavar el cerebro, o capaz piensan que eres aburrido, o porque simplemente no le caes por el simple hecho de ser cristiano. Y a pesar de eso, mis hermanos, como vamos a ver más adelante, la iglesia seguía creciendo. Y aquí es donde vamos a ver cuál es el verdadero milagro, cuál es la verdadera señal, el verdadero prodigio que se estaba viviendo en la iglesia. ¿Y cuál creen ustedes que es el verdadero milagro? Va por ahí, o sea, va con la salvación, la expansión del reino. ¿Por qué? Porque el verdadero milagro en realidad es la salvación de las personas. Y obviamente, mientras más personas se salven, la iglesia va a ir creciendo y creciendo. Entonces, como leímos anteriormente, a pesar de que el pueblo judío no quería juntarse con ellos, los admiraban, pero no querían juntarse con ellos, después el texto siguiente nos dice, el versículo siguiente nos dice que la iglesia aún así crecía más y más. ¿Pero por qué? Porque no es obra nuestra, mis hermanos, sino que es una obra de Dios. Es Dios quien cambia los corazones. Es Dios que hace que las personas vengan hacia Él. Es Dios quien nos atrae con sus cuerdas de amor. Es una obra de Dios. Es por eso que la iglesia crecía y crecía más. Y es interesante que Lucas ya no da el número de creyentes como lo había hecho anteriormente. Lucas era alguien muy minucioso al escribir este libro y anteriormente nos había dicho que cuando Pedro predicó por primera vez se convirtieron como 3,000 personas y después cuando predicó por segunda vez se convirtieron como 5,000 personas. Pero ahora ya no nos dice una cifra exacta. Seguramente para este entonces ya había crecido tanto la iglesia que era difícil de seguir la cuenta. Pero sí ahora agrega a mujeres que creían en el Señor. Versículo 14 nos dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Entonces ahora Lucas agrega a las mujeres. ¿Y por qué? Porque las mujeres, mis hermanos, también juegan un rol importante en el crecimiento de la iglesia. Dios siempre a lo largo de la historia ha utilizado a muchas mujeres para el crecimiento de su reino. Podemos ver a María, la madre de Jesús. Podemos ver a María y Marta, hermanas de Lázaro. A Febe, la diaconisa. A Priscila, esposa de Aquilas. Y así, etcétera, etcétera. Podemos ver muchas mujeres que han sido utilizadas por Dios para la expansión de su reino. Lo importante acá es entender que a pesar de la oposición, a pesar del temor y a pesar de las amenazas, la iglesia seguía creciendo constantemente. Y es doloroso, mis hermanos, ver que
ahora en esta iglesia, la iglesia de Wilde, somos pocos. Leyendo este texto me decía que la iglesia crecía más y más y ahora veo que somos pocos. Me acuerdo que en un tiempo llegamos a ser como, no sé, 100 personas, algo por ahí. Ahora no sé cuántos somos, 50, no. Ya perdí la cuenta, igual que Lucas. Pero bueno, como le dije, es triste, es doloroso, pero todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito, hermanos. Quizás Dios está limpiando su iglesia, no lo sé, la verdad. Lo único que sé es que el propósito de la iglesia no es que seamos muchos, sino que el propósito de la iglesia siempre ha sido glorificar a Dios. ¿De qué nos sirve ser muchos si no estamos cumpliendo con la gran comisión? ¿De qué nos sirve ser muchos si no estamos viviendo en santidad? ¿De qué nos sirve ser muchos si no estamos amándonos unos a otros? Si no estamos orando y clamando al Señor como lo hacía la iglesia primitiva. ¿De qué nos sirve, mis hermanos? Yo siempre he dicho que la oración es el termómetro de la iglesia muchas veces. Y no es casualidad, mis hermanos, que cuando dejamos de orar, hace como más de un año que tenían nuestros cultos de oración, y ahora lo hemos retomado, pero no es casualidad que ni bien se dejó de hacer las reuniones de oración, la iglesia se vino abajo. No sé si se dieron cuenta. La iglesia se vino abajo. Y es triste saber eso. Yo me acuerdo que yo estaba a cargo del culto de oración, la reunión de oración, y por motivos de trabajo me cambiaron el horario, entonces dije, ya no puedo venir más a la reunión de oración. Y lo más triste es que nadie se ofreció a continuar. Nadie dijo, yo te reemplazo. Y le digo esto, o sea, tuvo que venir Tiago desde otro país para recién reanudar la reunión de oración. Y les digo esto para pensar, hermanos, y para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Leemos en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva siempre buscaba a Dios en oración. Buscaba a Dios en oración, mis hermanos. Pero aún así yo sé que Dios va a obrar en esta iglesia. Como le dije, hemos retomado las reuniones de oración y Dios va a obrar, mis hermanos. Y ustedes mismos se van a dar cuenta. Van a decir, ¿era tan sencillo como orar? Sí, era tan sencillo como reunirse a orar y clamar a Dios porque Dios es el que hace la obra. Versículo 15 dice que la multitud crecía más y más, la iglesia crecía más y más, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en los lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Algo interesante. Les hago una pregunta. ¿La sombra de Pedro tenía poder? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? No, sí o no nada más. Levante la mano a los que dicen sí. ¿O no? Sí y no. El texto nos dice que las personas sacaban a los enfermos, como acabamos de leer, para que siquiera la sombra de Pedro cayera sobre alguno. Para que siquiera cayera la sombra de Pedro. Pero ¿por qué hacían esto estas personas? ¿Quiénes eran estas personas que sacaban a las calles a sus enfermos? Estas personas, mis hermanos, eran creyentes. Creían, en realidad, que si tan solo la sombra de Pedro lograra caer sobre algún enfermo, ellos sanarían. Y era así. Era la verdad. Y existen muchos casos en la Biblia como este. Y como bien dijo Nora, no era la sombra de Pedro en realidad.
Por ejemplo, podemos ver el caso de la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan esa historia? Mateo capítulo 9, versículos del 20 al 22, dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Gracias. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, el borde del manto de Jesús, ¿tenía el poder para sanarla? Muy bien. Era en realidad la fe, mis hermanos. Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56 también nos dice algo similar. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, es decir, a Jesús. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban, escuchen bien, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Wow. Es más, en el libro de los Hechos más adelante vamos a ver también algo similar por manos del apóstol Pablo. Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 12 nos dice: y hacía Dios, escuchen bien, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Es decir, agarraban los paños o delantales del cuerpo de Pablo y lo llevaban donde sus enfermos y ellos se sanaban. Pero como vimos al principio, era Dios el que hacía estos milagros extraordinarios. Y hoy en día muchos falsos maestros utilizan ese texto para vender cosas ungidas, el paño ungido, y lo tiran así literal, y pasan cosas raras, cosas extrañas. Pero el texto nos dice que en realidad sí pasaban, pero eran hechas estas cosas por manos de los apóstoles. Pablo era un apóstol de Jesucristo. Y como le dije, todas estas cosas tenían un propósito, que era glorificar a Dios. En el versículo 16 nos dice que todos eran sanados. Todos eran sanados. Versículo 17, pero levantándose, también la gente de las ciudades, versículo 16, en los alrededores de Jerusalén, acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aún de las ciudades vecinas dicen que traían a sus enfermos y todos eran sanados. ¿Por qué también eran sanados estas personas? Bueno, eran sanados por la misma razón que los creyentes, por la fe en el poder de Dios para sanar por medio de los apóstoles. Estas personas que eran vecinos, que no vivían en Jerusalén, también habían oído hablar acerca de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén y de cómo Dios utilizaba a los apóstoles para sanar a los enfermos. Así que, mis hermanos, sí, en ese tiempo ocurrían esa clase de milagros, esa clase de señales, prodigios, sanidades. Y ya para terminar, seguro te estarás preguntando, ¿por qué ahora no ocurren esa clase de milagros? Bueno, porque como dije en un principio, las señales y los prodigios eran para testificar acerca del Cristo resucitado.
y éstas daban evidencias del poder de Dios por manos de los apóstoles. Ahora nosotros, mis hermanos, en este siglo, podemos testificar acerca de Jesucristo como por medio de su palabra, por medio de su palabra. Recuerden, mis hermanos, algo muy importante es que los milagros no salvan. Los milagros no salvan. Hubo muchas personas que vieron los milagros que hacía Jesús y no se salvaron. Y hoy en la actualidad también hay muchos testimonios que he escuchado acerca de personas que le ocurrieron milagros en sus vidas y siguen en lo mismo. Solo la fe en Jesucristo es la que salva, mi hermano. ¿Y qué nos dice la palabra? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que ya no necesitamos de señales y prodigios para que las personas se salven o para poder testificar acerca del poder de Jesucristo. Entonces nos hacemos otra pregunta. ¿Eso quiere decir que Dios hoy en día ya no hace milagros? ¿Dios ya no hace milagros? Claro que no. Dios sigue haciendo milagros hoy en día, mis hermanos. Dios sigue haciendo milagros y puede utilizar a cualquier persona. Te puede utilizar a ti, me puede utilizar a mí, cuando quiera y donde quiera. Lo que sí nosotros no creemos es que el hombre tenga el control sobre esos milagros. Lo que no creemos es que el hombre pueda organizar un evento milagroso. Porque si Dios sana, porque si Dios hace milagros, lo hace dentro de su soberana voluntad. No cuando el hombre decida hacerlo. Así que sí, Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Y debemos creerlo. Es una realidad. Dios tiene el poder para hacer milagros. Ahora, ¿quieres ver un milagro ahora? ¿Quieren verlo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Mira a la persona que está a tu lado. Mírala. Sí, mírala. Cierra tus ojos. Abre tus ojos. Esa persona es un milagro, mis hermanos. ¿Qué les parece? Esa persona es un milagro. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho anteriormente, la salvación es un milagro. Franquito estaba solo ahí. La salvación es un milagro, mis hermanos. La Biblia dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Somos un milagro. Somos un milagro. Y hermanos, si nosotros queremos que Dios siga obrando poderosamente como lo hacía antes, debemos unirnos en oración. Debemos unirnos en oración. La iglesia primitiva se enfocaba en la oración. Ellos sabían que los milagros, los prodigios, es más, ellos habían orado para que Dios respalde la predicación con señales y prodigios. La iglesia, mis hermanos, va a crecer no por actividades religiosas ni por planificaciones estratégicas, y estas cosas están bien, pero no va a crecer por eso. La iglesia no va a crecer por hacer juegos o música para atraer a la gente. No, mis hermanos, la iglesia va a crecer cuando nos rindamos al Señor por completo en oración, cuando dependamos totalmente de Él. Porque la Biblia nos dice claramente que es su poder. Nosotros no tenemos poder para nada. Lo único que nosotros podemos hacer es rogarle al Señor para que Él obre. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, que lo predicó Andrés, nos dice lo siguiente: ¿cómo es que la iglesia actuaba y cómo es que Dios actuaba también?
sencillo, mis hermanos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, o sea, a la sana doctrina. Nosotros predicamos la sana doctrina. También se dedicaban a la comunión y al partimiento del pan. Es muy importante también tener comunión. Y se dedicaban también a la oración, mis hermanos. Era así de simple. Sana doctrina, comunión y oración. ¿Y qué pasaba cuando la iglesia permanecía o se dedicaba en eso? Dice el versículo 43, que sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Y qué cree que hacían en el templo? ¿Sacrificaban animales como antes? No, ellos iban a orar, mis hermanos, a predicar la palabra. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba, mis hermanos? Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Es decir, si nosotros queremos que la iglesia crezca, que como les dije, el propósito también es, el verdadero milagro es la salvación, tenemos que vivir como vivía la iglesia primitiva, dedicarnos a cosas tan simples, mis hermanos, como es la sana doctrina, la comunión y la oración. Y recuerden que el propósito de los milagros es glorificar a Dios.